Dice en Lucas capítulo 13, versículos 1 al 9. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza que ella nos da, gracias por la claridad con que te muestras a nosotros y nos dices la verdad. Ayúdanos, Señor, a no ser tan solamente oidores, a no ser aquellos que se miran en el espejo pero luego no tienen en cuenta las cosas que tú quieres arreglar en nuestra vida. Señor, ayúdanos a que seamos hacedores de tu palabra y estemos dispuestos a dejar a tu Santo Espíritu obrar en nuestra vida. Y si es necesario, Señor, cortar, si es necesario quitar, si es necesario podar, Señor, para que podamos crecer, enséñanos a aceptarlo de tu mano y a honrarte y a glorificarte, porque sabemos que tú, el que empieza la buena obra en nosotros, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Gracias por todo lo que haces por nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos un texto en esta mañana en el que el Señor Jesús está con una multitud y se acerca un grupo de hombres que le cuentan una historia que no nos relata los detalles de ella, en el que le cuentan que unos hombres han sufrido terriblemente unas consecuencias o un accidente drástico o una muerte drástica. Así que el Señor, al escuchar, si os dais cuenta, lo que hace es casi decirles: no hicisteis bien la pregunta. Solemos escuchar al pastor predicar, solemos escuchar las noticias y siempre pensar en lo que el otro está haciendo mal, en lo que se está diciendo que necesita mi vecino de atrás, mi vecino de la derecha o de la izquierda, en lo que mi hijo necesita o mi padre o mi madre necesita, pero no solemos ir directamente a lo que el Señor quiere siempre, siempre. Cuando habla, quiere ir directamente, en primer lugar, a tu propio corazón. Y el Señor Jesús, al escuchar la historia que le cuentan, rápidamente recordad que Jesucristo es Dios. Dios sabe todo lo que estás pensando, todas las intenciones que tienes, y sabe el por qué tú preguntas o no preguntas, por qué cuestionas, por qué pones excusas o por qué haces lo que haces. Dios lo sabe todo.
Entonces, teniendo en cuenta que Dios lo sabe, la respuesta que da Jesucristo tiene que ver con que Él vio realmente en los que le hacían preguntas, vio un nacionalismo, un patriotismo, una injusticia en los que nos rodean y en los demás, que no quisieron en ningún momento admitir que ellos tuvieran nada de injustos ni de que en ellos hubiera nada malo. Es verdad que cada vez que vemos una situación, siempre pensamos que las víctimas son más justas que los que maltratan, ¿verdad? Es la tendencia que solemos hacer. La víctima siempre es pobrecito. Pensamos muchas veces que los pecados de una persona son menos malos que los pecados, o sea, son menos malos si son víctimas que si son aquellos que atacan. Y a ver si puedo expresarlo bien. A ver, hago la pregunta. Y ahora quizás me vais a pillar. ¿Quiénes son peores? ¿Los rusos o los ucranianos? ¿Se lo preguntamos a Jesús? ¿Quiénes son peores? ¿Los judíos o los palestinos? O los, en este caso, los de Gaza. ¿Se lo preguntamos a Jesús? Y solemos ver que las víctimas y los que... Solemos pensar muchas veces que palestinos, que estos, que los otros... Patriotismo versus cristianismo. Quizás lo llamaría así. Pensamos que los pecados de las víctimas son más nobles que los pecados de los otros. Y a veces hay, y a lo mejor voy a llegar ahí, voy a extender mi hoja, que todavía no la he extendido, y creo que sería bueno. Pilato en este relato realmente encaja muy bien lo poquito que vemos con el carácter de Pilato. Era un hombre que realmente muchas veces maltrataba al pueblo. Este incidente es compatible con lo que se conocía del carácter de Pilato. Parece ser que algunos galileos que querían adorar en el templo habían sido condenados por Roma y quizás porque eran celotes. Celotes son todos aquellos que van en contra de cualquier otro que no sea judío. Está en contra todo extranjero, principalmente, en este caso, la nación romana. Y cuando están ofreciendo sacrificio en el templo, parece ser, narran algunos historiadores, que unos romanos vestidos de paisanos fueron al templo y cuando vieron estos galileos, los asesinaron fríamente. Estaban ofreciendo sacrificio y fueron asesinados fríamente allí. Eso habría sido considerado una blasfemia insoportable para el judío. ¿Cómo han mezclado sangre de sacrificio con sangre derramada? Y habrían llamado a estos galileos inocentes. Y verdaderamente a Jesús dice, ¿qué piensas tú? ¿Estás a favor o en contra de Roma? No era la primera vez que le venían a Jesús a preguntar. Le preguntaron, ¿es justo dar la contribución? No me acuerdo ahora cómo se llamaba la palabra. Impuesto
Y entonces le dijo, mostradme la moneda. Y querían pillarle hablando en contra del gobierno establecido en Israel. Y él dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Palabras de perfecta sabiduría. Ahora aquí, ¿qué dices tú? ¿Nos rebelamos contra Roma? ¿Es culpable Roma de lo que ha hecho? ¿O es que estos hombres, y aquí está donde iba a parar, estos hombres han muerto porque es que su pecado era de tal gravedad que Dios ha permitido que murieran? ¿Siempre toda muerte es consecuencia directa del pecado? ¿Siempre toda enfermedad es consecuencia directa del pecado? Vemos realmente que esa es básicamente la pregunta. Mirad lo que les ha pasado a este hombre. ¿Será porque, como pensamos los judíos, si tú haces algo malo, entonces luego Dios te castiga? Así que vemos aquí que parece ser que los que vienen a preguntarle a Jesús querían hablar de los pecados de otros en lugar de hablar de sus propios pecados. Mira, Señor, tú no sabes, mi vecino, mi vecina, mi marido, mi mujer, tú no sabes, mi hija, mi padre. Pero yo, tú no sabes el hermano. Y el Señor está diciendo, habla de tus propios pecados. Muchos piensan que hay pecadores malos y pecadores respetuosos más aceptables. Jesús les dice, la pregunta debería ser, no por qué murieron estos, sino ¿por qué vivo yo todavía? ¿Por qué tengo vida yo todavía? ¿Te lo has preguntado? La paga del pecado es muerte. ¿Hay alguien aquí que levante su mano, el que no ha cometido un pecado? He visto a algunos bajarla más para abajo aún de lo que es normal. Es que, si la paga del pecado es muerte, ¿por qué vivo yo todavía? Debería de preguntármelo. ¿Por qué tengo vida? En la Biblia vemos casos que pecaron y murieron. No fue el primero, fueron pecados directamente contra Dios. Ah, pero tú no lo haces directamente contra Dios. Una mentira es un pecado directamente contra Dios. La ley de Dios dice no mentirás. Un robo es un pecado directamente contra Dios. Es la ley que Dios ha establecido. Y así, una y otra vez. Entonces, la nación judía era como la higuera, sin fruto. Y el Señor Jesús les está haciendo ver, ¿por qué en vez de examinar la vida de tu prójimo, no examinas tu propia vida? ¿Por qué en vez de ver la paja en el ojo del prójimo, ¿por qué no miras la viga en tu propio ojo? Pero en realidad el Señor no va solamente a una viga, que una viga, no, va a una vida, que es mucho más. Tu vida merece el infierno. ¿Has pecado una sola vez? Un solo pecado es infierno. Entonces, ¿has examinado tu vida antes de examinar la vida de tu prójimo? No está diciendo eso de que tú no puedes ayudar o animar a otro pecador a venir a Cristo a arreglar su vida con Él, porque también son pecadores y Dios quiere. Lo que está diciendo es, cuidado con esa actitud de ser el juzgador de todos los demás, porque tú estás por encima de todos. Solamente hay uno que está por encima de todos. Cristo lo dijo, solamente hay uno bueno. Si me llamas maestro bueno, llámamelo porque lo crees de verdad. Jesucristo es el único que es bueno. Solo uno es bueno. Todos los demás somos pecadores.
Así que el Señor les dice, si vuestra vida no está andando rectamente, entonces cuidado, porque entonces sois árboles en los que el hacha está puesta ya a la raíz. En Lucas capítulo número 3, si queréis ver conmigo, dice en el versículo número 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Eso es Juan el Bautista hablando. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Están huyendo, lo cual no quiere decir que van a escapar. Sigues huyendo toda tu vida, pero al final la muerte te alcanzará. Al final el pecado te alcanzará. Al final las consecuencias se cobrarán. Al final el juicio vendrá, está establecido para todos los hombres. Que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Quién te ha enseñado a huir? En vez de huir, date cuenta que Dios quiere y te da la respuesta. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? A hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, y eso es justificación, eso son excusas, eso son de alguna manera formas de decir, bueno, la religión, si yo cumplo, no hay nadie que pueda cumplir. Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Os acordáis de la parábola de la higuera? ¡No da fruto! ¡Córtala! ¡Fuera! No sirve para nada más. Inutiliza la tierra y está haciendo un fraude. Aparenta y no es. Está engañando a todo el resto. Es un fruto, es un árbol que debe de dar fruto y está solamente viviendo una religión, viviendo una hipocresía. Pero la gracia del Señor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo dijo, espera, un poco de tiempo. Y bien que se demuestra la palabra de Dios y nos demuestra la historia de que Dios esperó un poco de tiempo. Era tiempo de cortar Israel. Y Dios dijo, vamos a abonarla. Jesucristo dijo, vamos a mostrarle amor. Jesucristo dijo, voy a pagar la deuda de sus pecados. Jesucristo dijo, derramaré mi sangre. La abonaré, le daré la palabra de Dios. Y esperó hasta el año 70 después de Cristo. Y en el año 70 fue quitado Israel y desapareció la nación. La palabra de Dios una y otra vez nos dice, Israel, si tú obedeces la palabra de Dios, Israel, si tú cumples, si tú estás andando en mis caminos, si tú me tienes a mí como tu Dios y andas en mi palabra, vas a recibir bendiciones y voy a cuidar de ti. Pero si me rechazas, adoras al mundo y adoras a otros dioses, y no me honras y me glorificas con tu vida, entonces la maldición vendrá sobre ti. Y no fue cualquier cosa. 1878 años estuvo Israel sin ser nación. Desde el año 70 hasta el año 1948. Tanto es así que la doctrina de algunas personas cambiaron pensando que Israel había dejado de existir y que no iba a existir nunca. Y que entonces no se podrían cumplir las promesas de Dios en Israel. Y algunos empezaron a pensar, esas promesas se cumplirán entonces en la Iglesia. Y sí que es verdad que la Iglesia recibe muchas de las promesas que Dios ha hecho a su pueblo, porque la Iglesia es pueblo de Dios. Pero vemos que en el año 1948 la gracia de Dios se abre otra vez y Dios dice, Israel,
una vez más, si tú te arrepientes, yo soy tu Mesías y crees en mí, tendrás vida eterna. Pero Israel mismo, si no, cobrarás las consecuencias. Y es verdad que vemos en la palabra de Dios una y otra vez como Israel va a ser castigado por su rebeldía, hasta que Israel se humille, se arrepienta y acepte de todo corazón. Y cuando digo Israel hablo de cada israelita. Dios no trata con masas, Dios trata con individuos. Y cada uno es responsable de sus propias decisiones. Cada uno, papá tiene que tomar su propia decisión y el hijo tiene que tomar su propia decisión. El papá no la toma por el hijo. Así es. Y por eso vemos aquí, y entonces el Señor Jesús, viéndoles, dice, espera, cuidado. La palabra de Dios nos enseña que si no hay arrepentimiento, no hay salvación. ¿De qué te sirve a ti creerte que has cometido un pecado menos que tu vecino, si al final sois los dos pecadores y vais a parar al mismo lugar? Arrepentíos, es lo que dice el Señor. Es lo que enseña la palabra de Dios. Así que vemos que este pasaje bíblico tiene lecciones útiles para nosotros. La primera nos enseña que cuando un cristiano pasa por dificultades, más allá de lo normal, ello no significa que él sea más pecador que otro. Los problemas no siempre vienen sobre una persona porque ésta haya pecado. Una persona puede tener una enfermedad o puede incluso morir y la razón principal no tiene que ser el pecado. Aunque sí en verdad es que en última instancia todo deriva del pecado. Adán y Eva pecaron y toda la humanidad estamos destinados a la muerte, con la consecuencia del pecado. Así es. La otra cara de la moneda sería que por convertirse en un cristiano, uno no queda como vacunado contra los problemas. Si uno es cristiano y dice, bueno, aquí el problema es que si no se arrepienten, no son salvos. Ahora, si se arrepienten y son salvos, ya no sufren más problemas. Y Dios dice, no, no funciona así. Por supuesto que no. Dios es soberano. Dios tiene la primera y la última y la en medio palabra, todas las. Así que el Señor les dijo a sus discípulos que en el mundo tendrían aflicción y sufrimiento, pero les dijo, tened ánimo, confiad, porque Él ha logrado la victoria sobre el pecado y sobre el poder del mal. Así lo dijo en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Y podemos estar tranquilos confiando en Él. La otra lección que debemos recordar es que cuando las dificultades vienen sobre otra persona y no sobre ti, eso no significa que tú seas superior a aquella persona. Quizá Dios te está permitiendo a ti ver cómo alguien sufre problemas para acercarte a ti más al Señor, a poner los ojos en Cristo y en el Señor, más firmemente. Qué bueno es ver la obra que hace el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Así que, al ver cómo obra el Señor, nosotros debemos de darle gracias a Él. Como os estaba diciendo antes, muchos tenían la creencia de que los desastres y las muertes repentinas siempre eran evidencias del desagrado divino por ciertos pecados en particular. Y esto incluso lo vemos en la forma de pensar de los judíos. Cuando Job estaba pasando enfermedad, sus mismos amigos que venían
supuestamente a animarle, más que animarle le desanimaron, porque le acusaron. Dice en Job 4:7, se acerca Elifaz, que es uno de sus amigos, y le dice: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? Está como diciéndole: ¿a qué inocente le pasan las cosas malas que te pasan a ti? Tú no eres inocente, le está acusando realmente. ¿Y en dónde han sido destruidos los restos? Los que andan rectamente no les pasan cosas malas. ¿Así? Bueno. Elifaz pensaba que los justos prosperaban, pero los malos sufren. Eso es lo que enseña el Evangelio de la prosperidad a propósito. ¡Ah! Si tú conoces a Dios, tú no vas a tener ninguna enfermedad nunca en la vida. Digo, a ver. Pues el pastor José Bernabéu conoce al Señor. Y os lo puedo decir por la gracia de Dios, no por mi propia jactancia. Pero el Señor me ha enseñado grandes lecciones. Pero deja al pastor José Bernabéu. Cógete al apóstol Pablo. Apóstol Pablo, ¿por qué le pediste 3 veces al Señor que te quitara esa enfermedad que tenías en la carne? Ese aguijón en la carne. ¿Lo estabas pasando mal? Sí. Pero el Señor al final me contestó: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces dije: cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque manda Él en mi vida, porque gobierna Él en mi vida. ¿Por qué creéis que Timoteo le dijo: Pablo, tengo unos dolores de barriga que no puedo ni vivir, ¡ay! Me molesta mucho? Y Pablo dice: mira, es que no crees en el Evangelio de la prosperidad. No, le dijo: mira, mezcla un poquito de vino con el agua, porque así purificarás un poco ese agua, que quizás no era de muy buena calidad, y te sentará mejor. Anda, yo pensaba que iba a hacer un milagro Pablo, pero a Timoteo solamente le dio una recomendación. Bueno, esta mañana me llamó mi hijo, hablé con él y dice: papá, estoy un poco ronco, no puedo hablar. Y, espérate, que no crees en el Evangelio de la prosperidad. ¡Hombre! Bueno, pues le dije: tómate un poquito de agua con un poco de bicarbonato y limón y enjuágate, y te ayudará un poco a desinfectar la boca, las cuerdas vocales, y te ayudará. ¿Qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir sencillamente que cuando alguien pasa por dificultades, debe de orar al Señor, debe de confiar en el Señor, debe de ver si hay remedios que se han estudiado y son eficaces, y tomarlos. Y que Dios siempre está a nuestro lado. Y siempre nos va a ayudar. Así que, pero mira, esta forma de pensar la tenían los apóstoles que estaban al lado del Señor Jesús. En una ocasión, un hombre estaba ciego, Juan capítulo 9, y ¿sabes con qué pregunta vinieron los hombres a preguntarle a Jesús? Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ah, que si uno nace ciego, ha pecado alguien. ¿De dónde hemos sacado eso? Bueno, es una forma de pensar que mucha gente tiene. Que les tuvo que decir el Señor Jesús: ninguno de los dos pecaron. Dios se glorifica en medio de cada circunstancia y en medio de cada situación. Y lo que Dios quiere en cada circunstancia y en cada vida es que tú mires al Señor y pongas tu fe en el Señor y confíes en el Señor. Dios te ha hecho como eres y Dios quiere ser tu Señor y tu Dios donde eres. Les enseña claramente, dice: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 13:3. Y está hablando, es condición indispensable para conocer al Señor Jesucristo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Arrepiéntete. Si no te arrepientes, no conocerás al Señor. Y entonces todos han pecado
Y todos necesitan arrepentirse, todos necesitan el perdón de Dios, sin el cual perecerán eternamente en el infierno. Así, aún el creyente que tiene que asegurada la vida eterna debe luchar contra el pecado. Y eso es importante. Dice Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo, lo cual está diciendo que peca, o que tropieza, o que cae en una tentación. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caen en el mal y perecen. Pero Dios quiere que tú estés poniendo los ojos en el Señor. Ese cae en el mal y perecen, ese tiene que ver con la eternidad. Mientras Dios te da vida, Dios te permite arrepentirte y venir a Él y entregar tu vida al Señor. Nadie tiene tiempo indefinido para prepararse para la muerte. Dice en 2 Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el tiempo de salvación. Hoy es día de salvación, hoy es día de perdón. Por eso lo vuelvo a enfatizar en el versículo número 5. Y no vamos a contar la historia del estanque de Siloé, esa torre que se estaba edificando y parece ser que cayó y 18 de los trabajadores murieron y pensaban, es que eran malos, es que estaban sirviendo al Imperio Romano y entonces, no. El Señor vuelve otra vez a decir, esperad, no miréis los pecados de los demás, mirad vuestra propia vida. Y dice, os digo, no antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. Para terminar, Dios está esperando ver fruto en tu vida. Si tú crees que eres un cristiano sin fruto, deberías preguntarte si eres cristiano, en primer lugar. Y en segundo lugar, si eres un cristiano rebelde. Porque un cristiano rebelde cobrará las consecuencias. El padre al hijo que ama, disciplina. Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. 2 hijos. Uno dice, sí, voy, y le sonríe todo al papá. Pero se da media vuelta y pasa del papá. Y el otro dice, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Papá, tú sabes que soy vago, no tengo ganas, pero porque tú me lo dices, me arrepiento de mis pecados, dame tu fuerza y tu poder y voy a hacerlo. Y dice que después arrepentido fue y lo hizo. Y os pregunto a vosotros, y debemos de preguntarnos cada uno, ¿cuál de los dos creéis que hizo lo justo? ¿A cuál de los dos te pareces tú? ¿Al que escucha al Señor y lo obedece y tiene fruto? Porque si no, puede ser, y pasa con los cristianos también. Y si no, léete 1 Corintios 11. Hay cristianos que ya duermen porque son desobedientes al Señor. El hacha está puesta a la raíz. Y si no quieres obedecer, Dios dice, no sirve para nada, fuera. ¿Puede ocurrir a los creyentes también? Sí, puede ocurrir a los creyentes también. A los incrédulos ocurrirá en el tiempo del Señor. Pero a los cristianos, aunque serán salvos, pueden ser quitados de esta tierra, porque no están honrando y glorificando el nombre del Señor. Así que qué bueno es ver la obra que el Señor hace y agradecerle lo que Él está haciendo. No tenemos el tiempo de leer Juan capítulo 15, pero ahí tenemos la vid. Y dice que aquellos pámpanos que no llevan fruto son cortados y echados a la hoguera. La Iglesia debe de llevar fruto. La Iglesia debe de darle honra y gloria al Señor. La Iglesia, Dios le manda a la Iglesia que viva una vida de arrepentimiento que honre y glorifique el nombre del Señor una y otra vez.
Y por eso, si queréis leer en Apocalipsis, el capítulo 2, versículos 4 y 5, tenemos ahí, como le dice a la iglesia, arrepiéntete. Y está diciendo a una iglesia que es cristiana, pero que se ha enfriado, que su amor se ha enfriado. Arrepiéntete. El arrepentimiento no es solo para el incrédulo, el arrepentimiento es también para el creyente. Un creyente que piensa que no tiene de qué arrepentirse, dos preguntas. ¿Soy creyente? Porque si no me estoy arrepintiendo, posiblemente no me arrepentí tampoco la primera vez para ser salvo. Y en segundo lugar, si soy creyente, ¿soy un creyente rebelde? Entonces debo arrepentirme de ser rebelde, porque al Padre Celestial no se agrada con ningún hijo rebelde. Gloria a Dios por la palabra del Señor. Gloria a Dios por la enseñanza y gloria a Dios por esa parábola que nos enseña sobre esa higuera que tenía muchas hojas, mucha religión, mucha apariencia, pero no le encontraba fruto. El Señor en su propia vida se encontró con una higuera así, higuera literal. No había fruto. Y Dios dijo, fuera. Al día siguiente volvieron a pasar y Pedro dice, Señor, la higuera que maldijiste ayer, hoy está seca. Hoy el Señor está diciéndote, quiero abonar tu vida, quiero llenar tu vida de fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales leyes, no, contra tales cosas no hay leyes. Eso. Qué bendición tan grande ver que ese fruto, ¿sabéis lo que es el fruto? El fruto es dejar al Espíritu Santo vivir en plena libertad en tu vida. Porque el Espíritu Santo no se cruza de brazos. El Espíritu Santo es activo y vivo para honrar y glorificar el nombre del Señor, conforme a la palabra del Señor. Vamos al Señor en oración.